Muy bien, entonces gracias a todos por participar de esta reunión. Que Dios los bendiga, los guarde y les guíe en toda verdad. Vamos a dar el último segmento del día de hoy, que es la lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 15, que es lo que hemos venido leyendo y comentando. Es importante que esta parte es muy importante, ya que es parte de lo que se hacía en la antigüedad, en el sentido de los días de Moisés, ya que Dios había demandado a que se leyera el libro de la ley para que todos pudieran pues vivirlo. También en el libro de Esdras se da el caso de que se leía y junto con la lectura se le agregaba el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y en ese momento dice que el pueblo entró en un arrepentimiento a causa de la lectura y de la explicación de la palabra. También se ve en el libro de Josías, en el libro de Reyes con Josías, cuando Josías se le lee por primera vez lo que es la Torá, que era el libro perdido, el libro que se había perdido, y él entra en un arrepentimiento Josías y se vuelve, y por lo tanto luego Josías va con todo el pueblo de Israel, y el pueblo a través de la lectura de la palabra también entra en un arrepentimiento. En el caso de Jesús, también Jesús lee la palabra como era de costumbre en la sinagoga en Lucas 4:16. Y también podemos verlo en el libro de Hechos cuando ellos leen la palabra y dicen, hermanos varones, ¿alguno de ustedes tiene una palabra de exhortación o enseñanza para el pueblo? Entonces ellos ya comienzan a edificar el pueblo basado en la lectura de la palabra. Y por esa razón es que encomienda el apóstol Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por esta razón es que estamos teniendo este segmento de lectura con comentarios, pero la idea realmente es leer y dar una exhortación o una enseñanza basada en lo que estamos leyendo. Actualmente hemos tomado el libro de Romanos, hemos avanzado hasta el capítulo 15 por la gracia de Dios. Y nosotros lo que hacemos es tomar la Biblia Reina Valera 60 por aspectos de que la mayoría de personas tienen esta Biblia. Y también tomamos de esa Biblia Reina Valera los títulos porque ellos dan un contexto, una idea de lo que están hablando. Recordando pues que en su principio no se tenían ni los segmentos de capítulos o versículos, tampoco los textos. Esos textos no son inspirados para que no mencionen o alguien mencione que esto es inspirado. Estos títulos no son necesariamente inspirados, tampoco los capítulos y los versículos. Lo que sí es inspirado es la palabra, ya que recordemos que antes la lectura era en rollos. Por esta razón, pues estamos leyendo de una manera también grupal, porque cuando el apóstol Pablo dice, dedícate a la lectura también se puede interpretar ahí como una lectura pública. Entonces vamos a dar inicio. Actualmente estamos leyendo, lo leemos por segmentos, del versículo 1 al 6, que son los débiles en la fe, que esto viene desde el capítulo 14 del libro de Romanos, abarca el capítulo 15 hasta el versículo 6. Y entonces leemos por segmentos, leeríamos del 1 al 6 y regresaríamos a comentar, de igual manera con los otros aspectos. Entonces vamos a orar para darle lugar a la palabra del Señor y pues que el Señor nos dirija y nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres bueno, porque tu fidelidad y tu misericordia es para siempre, porque nos has tenido hasta este momento atentos a tu palabra, atentos a tu verdad, atentos a tu gracia. Te agradecemos, amado nuestro, por la gran visitación y por la gran belleza de tu nombre en nosotros. Te agradecemos tanto por apreciarnos, por amarnos, por cuidarnos, por atesorarnos. Gracias por tomarnos por hijos, gracias por a enviar a tu Hijo Jesucristo para que le podamos también rendir adoración. Te agradecemos, amado pastor y apóstol, amado Señor y Salvador, amado amigo y amado nuestro en Cristo Jesús. Te lo agradecemos. Entregamos esta lectura y también la necesidad de tu exhortación y enseñanza. En Cristo Jesús te damos las gracias, amado pastor. Amén y amén. Muy bien, dice los débiles en la fe. Es el título que ya mencionamos, que lo coloca la Biblia Reina Valera 60 desde el capítulo 14. Y abarca también el 15. Vamos a leer acá del versículos 1 al 6 y luego regresamos a comentar. Dice de la siguiente manera el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. 2. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Creo que lo puse 2 veces. Okay. Solo quiero ver. No, sí. 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces esta es la lectura, vamos a ir comentando. Recordemos de que el apóstol Pablo en el libro de Romanos prácticamente se dirige a diferentes personas, a pesar de que sea una misma congregación. Desde el capítulo 2 comienza a hacer como que las segmentaciones, ya que le habla prácticamente primero a un pueblo judío, después de hablar a un pueblo judío le comienza a hablar a las personas creyentes que son gentiles, porque había conflicto entre judíos y gentiles, por el hecho de que algunos mencionaban que como eran simiente de Abraham, que eran judíos, por lo tanto tenían más prestigio. Y había una situación ahí conflictiva entre ellos por no entender lo que era la salvación o lo que Dios de dos pueblos había hecho uno. También pues en el del capítulo 12 ya comienza a dar lo que se conoce como los deberes cristianos o diferentes mandamientos o guianzas que el apóstol Pablo da. Abarcan también eso, el 12 y el 13 abarcan ese sentimiento. El 14, ya el apóstol Pablo se dirige aquí a las personas que son fuertes en la fe o que tienen un grado de madurez para que puedan, que no menosprecien, no juzguen y que no sean de tropiezo para aquellos que son débiles. Y por esa razón abarca todo el 14 y también en este caso el versículo 15. Por lo tanto, pues nosotros ya hemos hablado en varias partes del 1 al 2. Ahorita abarcaríamos el versículo 4, que sería lo que dice la siguiente manera. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Prácticamente eso es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este aspecto. Y hay algo que es bien importante que lo tenemos que considerar y que inclusive creo que actualmente generando, creo yo, conflicto realmente en la iglesia actual, es esta parte. Para nuestra enseñanza se escribieron. Y digo esto porque hay comentarios, por ejemplo, hay personas que yo he visto en TikTok o en ciertos videos. Por ejemplo, en el caso de 3 de Juan, donde dice: yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Lastimosamente, algunos predicadores, inclusive de aquí de Guatemala, han dicho de que eso no lo dijeron a nosotros, sino que se lo dijeron a Gallo. Que las profecías que habían sido dadas a Israel en Isaías o en Jeremías y demás, que no son para nosotros, sino que son para Israel. Y cuando a personas hablan acerca de sistemas teológicos, otros aspectos, a veces dicen de que cosas que están escritas en el Antiguo Testamento no son para nosotros. Pero este versículo en particular aclara de que sí es para nosotros en el sentido de la enseñanza. En el caso de Gallo, cuando dice: yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, le está dando el apóstol Juan o el anciano no solo una bendición o una enseñanza, una referencia, sino también un principio. Principio que también se aplica para todos nosotros. ¿Por qué? Porque si nuestra alma es prosperada, también vamos a recibir lo que corresponde a esa prosperidad. Lógicamente no estamos hablando de una prosperidad física, ya que estamos hablando de una prosperidad espiritual, una manifestación, una formación en el alma. Claramente Dios también va a otorgar manifestaciones o cuestiones materiales, si lo queremos llamar así, pero realmente también es para nosotros. Entonces todo lo que está escrito, así como lo menciona aquí el apóstol Pablo, ha sido dado para nuestra enseñanza. En este caso, una de las cosas que nosotros debemos considerar es considerar la Biblia como un sistema de enseñanza para nosotros, ya que a veces nosotros vemos la Biblia como nada más: estos son historias que menciona Israel, o esto no tiene nada que ver conmigo, de lo que hablaron ahí. Y a veces las personas ven la Biblia solo como un sentido de conocimientos históricos o conocimientos que ahí están para un aprendizaje y que a veces no tienen nada que ver con nosotros. Pero lo que aquí dice el apóstol Pablo es de que todo lo que se ha escrito en la Biblia, lo que Dios ha permitido que se dejara, es para que nosotros aprendamos de ello. Inclusive en el sentido histórico, no ver la historia de la Biblia como un contexto de, esa es la historia y ahí quedó y me sé más o menos cómo es la historia. Sino que la idea de la historia, inclusive lo que nos hemos estado en la escuela
y nos han enseñado acerca de, por ejemplo, estudios sociales y que nos enseñan la historia del país, los presidentes. Los profesores dicen, pues mayormente en la universidad, de que la idea de que nos enseñen eso es para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron nuestras generaciones pasadas, o que nosotros aprendamos de esos sucesos que se generaron a lo largo de la vida. Entonces el apóstol Pablo también hace la misma referencia con respecto a ese punto. Si nosotros conocemos lo que lo diríamos como historia bíblica, no es para que abarquemos un conocimiento de sepamos exactamente en qué siglo, en qué parte, sino que conozcamos nosotros y aprendamos de lo que ellos vivieron, de lo que ellos pudieron padecer, sus esperanzas y otras características, para que nosotros adoptemos ya sea esa consolación o algunos otros aspectos para poder sobrellevar la forma de vivir. Y claramente, pues, Dios lo deja con el caso, por ejemplo, de David. Cuando Dios establece a David por rey, una de las primeras cosas que Dios hace con David, cuando lo establece por rey, es de que Él establece que todo aquel que tome la misma actitud que David va a permanecer en el reino. Inclusive cuando uno comienza a ver Primera Reyes, Crónicas, regularmente siempre se hace referencia a David. Interesantemente, no dicen, por ejemplo, con relación a porque no cumplió la Torá o porque no cumplieron con los profetas, sino que dice, por cuanto no seguiste el camino de mi siervo David, y hacen las consecuencias. O inclusive cuando un rey comienza a vivir conforme a Cristo Jesús y es agradado, dice, y el tal rey vivió conforme al corazón de mi siervo David. No dice necesariamente vivió conforme a la Torá o vivió conforme a los mandamientos de Moisés, sino que dice vivió conforme a David. Entonces vemos de que David en la historia no solo es una persona que es el segundo en el reino, sino que también David es un modelo a seguir de nosotros. Entonces si nosotros observamos a David, que a veces hemos regido a David solo como el hecho del dulce cantor de Israel o como el guerrero, pero no hemos visto otros aspectos de David como la implementación de la justicia, como el hecho de él tener cierto celo por parte de Dios o dedicarle a Dios realmente lo que corresponde, y muchas otras características que inclusive David tenía un gran aspecto de diligencia, ya que a pesar de que él no tenía la capacidad para construir el templo de Dios o lo que él quería hacer casa a Jehová, no se quedó con las manos cruzadas de decir, bueno, no me dieron a mí la capacidad para construir el templo de Dios por causa de derramamiento de sangre, pero hizo todo lo posible para dejar todo preparado para Salomón, para que Salomón solo tomara las cosas y las levantara. Entonces vemos ahí que David no era solo un guerrero, no era solo un cantante, como algunos lo quieren sobreescribir en esa área, sino que también era una persona diligente y tenía otras características que la palabra enseña, ya sea también como el corazón, dice que era semejante al corazón de Dios, y otras características. Entonces al ver eso, vamos a poder conocer nosotros y poder dirigirnos bajo la enseñanza de lo que quiere mostrarnos Dios a través de David. Por eso Dios dejó a personajes, dejó escenarios, dejó todas esas líneas en Antiguo y Nuevo Testamento para que nosotros podamos aprender de ello. Y a veces tenemos anhelos o deseos, porque hay personas que dicen yo quisiera ser como Enoc, personas dicen yo quiero ser como David, etcétera. Pero el punto está que la palabra enseña y ha dejado los escenarios para eso. Pero a veces no hemos considerado la Biblia como un sentido de aprendizaje, un sentido de decirnos que Dios nos lo dejó para nosotros. Lo vemos como algo ajeno o como algo, en algunos casos personas le llaman como teología, pero no lo hemos visto como un sistema personal, es decir, de que Dios nos ha dejado la escritura de un sentido personal, es decir, esto lo dejé para fulanito, para sutanito, para nosotros en un aspecto de relación individual. Y por eso me gustaría hablar acerca de 2 de Juan con relación a esto. Por lo menos a mí 2 de Juan me ha dejado bastantes enseñanzas con relación al hecho de lo personal, porque aunque 2 de Juan, hay dos puntos con 2 de Juan. 2 de Juan deja por primer punto que algunos creen que el anciano específicamente sí se dirigió a la señora elegida, es decir, una mujer con varios hijos, y algunos otros creen de que Juan mandó por así decirlo, un mensaje encriptado a una iglesia, y lo que se conoce como la señora elegida es una iglesia, una congregación con hijos espirituales, pero lo manda encriptado para no tener un problema con figuras, para que no tenga realmente un problema de persecución. Por eso que después dice, salúdame a tu hermana la elegida.
Entonces algunas personas apuestan o creen que se lo dio una mujer en particular y otras personas creen que se lo mandó una iglesia. Pero en ambos puntos se ve como, bueno, eso se le escribió a ellos y no a mí. Pero si ya vemos un punto de entendimiento de lo que Dios nos quiere dar, realmente no es necesariamente que Dios se lo esté dando solo a una iglesia o solo a una mujer, sino que ya vemos en trasfondo, vemos que dice que es el anciano una persona elegida. Eso quiere darnos a entender que es el anciano de días, Dios, por revelación, porque la Biblia dice de que todo fue inspirado por el Espíritu Santo, diciéndonos a nosotros, los que somos de alguna manera elegidos o que estamos en una congregación o que somos hijos en la fe, está dándonos un mensaje a nosotros. Está trasladando también en forma de figura, en forma de enseñanza. Tal vez no lo dice tal vez aparentemente claro, pero Dios tenía el propósito desde el inicio que fuera dado a nosotros. Pero por eso necesitamos ver la Biblia también como una cuestión personal. A mí me está hablando, a mí me está brindando. Por consecuencia, en diferentes contextos, ya sea yo como personaje propio de una iglesia o yo como dirigente de una iglesia, de una congregación, o en ciertos aspectos que la Biblia enseña, ya sea para mi futuro cercano o lejano. Pero Segunda de Juan es bien importante porque a pesar de ser una carta tan pequeña, Dios lo que quiere hacer, en este caso, en lo que maneja Segunda de Juan, dice que Él lo escribe con papel y tinta mientras Él llega a visitar. O sea, la idea principal del anciano en Segunda de Juan o del apóstol Juan era enviar una carta momentánea en lo que Él llegaba a hablar cara a cara, de manera personal. Pero el punto principal de referencia era la carta. Por lo cual nos enseña a nosotros de que la Biblia, aunque nosotros, algunos la pueden ver como grande o tiene mucho contenido, realmente es una esencia de la palabra, así como Segunda de Juan, porque realmente la idea de Dios es poder darnos la revelación de lo que está escrito cara a cara, brindarnos una visitación para nosotros. Pero lógicamente, así como las cartas que se envían de manera personal, porque realmente epístolas o cartas o los formatos que se mencionan en ese ambiente, un telegrama, la idea es en el sentido personal. Yo llego a ti como persona, como una idea de como individuos cercanos. Pero si nosotros no leemos la Biblia, si no entendemos estas enseñanzas, cuando venga Dios a visitarnos, así como, bueno, yo ya vine a visitarte, leíste lo que te mandé a leer mientras yo venía, porque la idea de la visitación es poder compartir en esa comunión de lo que ya leímos, de lo que ya entramos en una comunión con Él. Lógicamente, si uno dice bueno, no leí, o sea, no me tomé la dedicación de leerlo, de alguna manera uno se podría sentir mal. Es decir, si yo envío una carta a otra persona, yo esperaría que la leyera. Si yo llego con la persona y yo hablo con ella, leíste mi carta y él dice, mira, yo no, y ahí la dejo, ahí la tengo guardada. A veces puede generar un problema en el corazón del hombre. En caso con Dios, pues realmente el que termina perdiendo realmente es uno. Pero la idea de que Dios nos haya dejado todas estas escrituras, lo que nosotros conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento, es como aquí menciona, de que nosotros abarquemos una esperanza. No necesariamente solo para una enseñanza de que yo tengo que hacer esto de esta manera, sino para que nosotros también nos consolemos y tengamos una esperanza con respecto a Cristo Jesús. Por eso que hay muchos ejemplos de esperanza, inclusive en lo que nosotros conocemos como Hebreos capítulo 11, cuando habla acerca de la fe, específicamente cuando hablan acerca de los héroes de la fe y luego comienza a hablar con relación de que estos héroes de la fe lo único que fueron y vinieron a esta tierra de manera momentánea, esperando una recompensa o saludando el reino del cual ellos pertenecían. Entonces, cuando leemos la Biblia, no solo debemos ver el hecho de que, bueno, aquí me están regañando, aquí me están maltratando, aquí me están diciendo que yo soy pecador, que yo soy inicuo, que yo soy esto y lo otro, porque realmente estamos desenfocándonos de lo que Dios quiere transmitir a través de la Escritura. Y es que nosotros, a través de ese aprendizaje, a través de esa esperanza, a través de eso, nuestro corazón sea consolado y también de que nosotros tengamos una esperanza de salvación. En el mundo realmente, en la tierra, tenemos demasiadas desesperanzas. Hay personas que no tienen ni siquiera para dónde ir, no saben qué hacer, no hay inclusive nadie que los tome de la mano y guiarlos y decirles, miren, por este camino hay que ir, y eso los lleva a la muerte, los lleva a una pérdida. Inclusive hay personas que terminan desamparadas o con problemas y enfermedades. La Biblia nos enseña claramente de que en Cristo Jesús tenemos esperanza sobre esperanza, tenemos
un consuelo y una gracia, no solo de Dios de tomarnos por hijo, porque hay personas que inclusive no tienen padre. Dios los toma por hijo, Dios les da la esperanza, no solo de salvación, de una morada y un montón de cosas más. Y eso realmente es lo que también tenemos que observar en la Biblia. No solo tenemos que ver la Biblia como cuestiones que me dicen que no haga las cosas, sino que, o que me estén regañando porque no hago las cosas, etcétera, sino que debemos ver la esperanza que nos fue dejada conforme a las Escrituras. Y por eso y eso es lo que yo creo personalmente con respecto a la esperanza del apóstol Pablo. Yo creo que una de las razones por la cual el apóstol Pablo logró avanzar y ser mayor que todo, en varios casos por muchos de sus contemporáneos, creo que es por la esperanza a la cual fue ligada. Cuando uno ve los escritos del apóstol Pablo, sus testimonios, vemos cómo el apóstol Pablo tenía bien marcada la esperanza de la resurrección de los justos. Ellos tenían como clave de que si ellos servían día y noche justamente en la casa del Señor, ellos sabían que bajo esa esperanza iban a entrar en la resurrección de los justos. Ese es el testimonio que Pablo cuenta en el sentido de antes de ser como nosotros lo llamaríamos como cristiano. Cuando ya viene Jesucristo y se le presenta a Pablo, la esperanza que él tenía acerca de eso se le hizo manifiesta de un grado mayor, porque ahora ve a Jesucristo el resucitado, aquel justo que fue crucificado y ahora se le presenta resucitado y glorificado. Y la esperanza del apóstol Pablo se transforma no solo en un sistema de ley, sino que ahora un sistema de gracia. Y por eso en Tesalonicenses deja escrito: consolados ahora con estas palabras, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros juntamente con ellos seremos transformados y seremos tomados en las nubes para estar siempre con el Señor. Entonces vemos ahí como la esperanza del apóstol Pablo se magnificó. Y también por eso hay otras palabras donde dice: olvidando todo lo que queda atrás, pongo mi vista hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. También cuando él dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él sabía que había una esperanza. Entonces sí está bien que a veces la palabra nos va a reprender y nos va a guiar, pero es porque nos está encaminando al camino de justicia, nos está haciendo ver las cosas, pero también nos está dando una esperanza. La esperanza es de que si caminamos conforme a la verdad, vamos a participar conforme a los galardones que Dios va a brindar, porque él prácticamente dice que cuando Él venga, vendrá junto con galardones. Y esas situaciones nos van a ayudar a aprender y entender y obtener esperanza sobre esperanza. Caso contrario, lo único que va a pasar, uno se va a decepcionar, se va a frustrar, porque uno solo ve como anda viendo errores en uno, ¿verdad? Pero realmente lo que Dios quiere es consolarnos a través de la palabra. Inclusive cuando uno ve el libro de Hechos, dice que llegaron un grupo de profetas con abundancia de palabras para poder consolar al pueblo. Por eso nosotros debemos buscar la manera de leer las Escrituras, no solo para aprender de ellas, sino que a través de aprender de ellas vamos a recibir consolación. Cuando también la Biblia habla de paciencia, habla de poder tener la capacidad de soportar diferentes circunstancias. Inclusive por esa razón la Biblia deja varios pasajes indicándonos cómo sobrellevar las características o los pesos que en el camino de la vida nosotros tenemos. Y particularmente el pasaje que me ha impactado, que realmente son dos. Uno es Romanos 8:18, que dice: por tanto, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser revelada. Y el otro pasaje que es Isaías 40:11, cuando dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, si nos damos cuenta, eso nos da la paciencia para nosotros, a pesar de los problemas, dificultades, desánimos, de soportar, como ya mencionamos, que la palabra paciencia también involucra un sistema de soportar. Inclusive el apóstol Pablo también lo dice, que a través de que la paciencia no avergüenza, pero la tribulación produce paciencia y la paciencia esperanza. Entonces, por esa razón, todo lo que la Biblia nos enseña es eso. Por eso que si alguien necesita motivaciones, por así mencionarlo, para leer la Biblia, porque a veces lo puede ver como algo no entendible, o como que eso solo para los pastores, o solo para los teólogos, o solo para personas X o Y, realmente la Biblia nos va a abarcar a ello. Una de las cosas que yo aconsejaría para que las personas comiencen a leer la Biblia es que primero oren para que el Señor les diga qué leer.
Lo segundo es de que si en dado caso tienen una persona que tiene un conocimiento de parte de Dios y se pueden abocar a él, que lo hagan. Porque regularmente las personas a veces lo primero que hacen es irse a Génesis a leer. No significa que esté mal, sino que lo que significa es de que dependiendo de las personas se topan con ciertas situaciones que en algunos momentos entran en conflictos emocionales o doctrinales y un montón de ideas, o inclusive comienzan a adoptar ciertos pensamientos que no son muy comunes. Claramente no va a pasar con todos. En mi caso en particular, cuando yo comencé, que inclusive me habían aconsejado algo, pero no tomé el consejo, me fui por como la mentalidad que a veces uno tiene de que un libro se lee de pasta a pasta. Entonces yo comencé a leer Génesis, llegué a Levítico, y lo primero que viene a mi mente es me tengo que circuncidar. Eso fue lo primero que me vino a la mente cuando estuve leyendo Génesis y Éxodo, porque la Biblia menciona eso. Claramente en este nuevo pacto no está esta situación de la que es la circuncisión del varón, pero a eso es lo que quiero dar referencia de la mentalidad. Puede ser que otras personas pasaron por ahí, nunca le pusieron atención a eso, o ya habían oído algo similar. Pero es importante que le preguntemos a Dios o que abarquemos con alguien que nos pueda aconsejar, que realmente que Dios nos permita hacerlo, porque a través de la Biblia, pues Dios nos puede decir cuál es el mejor libro, el más adecuado para nosotros por lo que estamos viviendo. Dios sabe realmente exactamente qué es lo que nosotros pasamos, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que nosotros necesitamos saber. Y por eso Dios nos puede decir, mira, ve a Mateo, o ve a Eclesiastés, o ve a Santiago. Él va a saber porque Él realmente es, como dice la palabra, nuestro maestro, pero también es nuestro Padre. Por esa razón es la necesidad de una guianza, la necesidad de estar al pendiente y no cerrarnos realmente en el sentido de que Génesis y Apocalipsis, y Génesis y Apocalipsis, y Génesis y Apocalipsis. Porque la Biblia no necesariamente es un libro como los libros convencionales. Primero porque regularmente Biblia significa conjunto de libros. Biblia viene del griego que es biblos, y biblos significa el conjunto de libros, perdón, conjunto de libros o grupo de libros. Antes, la manera de llamar a la Biblia realmente eran los libros sacros o los libros sagrados. Pero pues como la costumbre en que nosotros tenemos de resumirlo todo, ¿verdad? Entonces, inclusive cuando uno nombra a alguien, por ejemplo, alguien diría Emanuel, le decimos Ema, en lugar de decirle Emanuel, porque reducimos los nombres. De igual manera pasó con la Biblia, en lugar de decirle los libros sagrados, de plano a alguien se le olvidó estar diciendo los libros sagrados, o muy extenso, le metieron solo los libros, y ahí terminamos nosotros teniendo lo que nosotros conocemos como la Biblia, en el sentido de que significa libros. ¿Por qué? Porque la Biblia es un conjunto de libros. Génesis, Éxodo son como libros separados que de alguna manera en ciertos casos tienen una conexión. Por eso no necesariamente es que leamos la Biblia pasta a pasta, sino que nos aboquemos con Dios y decirle, Señor, ¿qué libro necesitas que yo lea? ¿Por qué? Porque Él a través de lo que leamos va a establecer en nosotros una paciencia, una consolación, para que podamos tener una esperanza, ya que recordemos que cada quien tiene diferentes manifestaciones. Si lo ponemos, por ejemplo, en Abraham tenía la necesidad de tener un heredero. Si podemos ver, por ejemplo, también la mujer que era viuda, como Samuel, también tenía la esperanza de tener un hijo. Podemos ver a otros casos como Elías, que Elías tenía la esperanza, la restauración de los altares de Jehová y reconocer a Dios como Jehová. Entonces podemos ver a lo largo de la Biblia cómo diferentes personas tenían diferentes esperanzas. No todos van a tener necesariamente la misma. Y en este caso, pues alguien, por ejemplo, no puede tener, tal vez no tiene padre y Dios le quiere establecer a él, el decirle, mira, yo soy tu padre, tú no eres huérfano. A una mujer viuda que también la Biblia menciona diciendo, yo seré tu esposo, a la mujer viuda. Y así sí, diferentes situaciones que la Biblia, hay diferentes necesidades alrededor del mundo, como hay personas que tal vez le dieron la noticia de tener de un anuncio de que se va a morir porque es una enfermedad que no puede ser curada por los hombres, y a través de la Biblia sabe que hay una esperanza de vida eterna, pero también una esperanza de sanidad, como por ejemplo en el caso de Gigi Ávila, que es muy conocido, el evangelista Gigi Ávila, que él pues prácticamente se acercó a Cristo porque los médicos que él conocía le dijeron que las enfermedades que tenía no tenían cura, y él pues se aboca a Jesús, y él tiene la esperanza de una sanidad y una vida eterna, y así diferentes características. Entonces debemos comprender de que todo lo que la Biblia dejó escrito, Dios ya tenía en mente a nosotros como personas, ya tenía en mente a fulanito, a sutanito, para que pudiera recibir la palabra de Dios. Por eso
Dios dejó todos estos escenarios, todas estas figuras, todas estas formas de características que la Biblia enseña porque necesitaba hablarle a cada persona. Inclusive yo recuerdo muy bien con relación, hablo de las escrituras y la relación común con nosotros, y yo recuerdo muy bien de que hace años cuando inicié en el Evangelio, yo le oraba a Dios y le lloraba y le decía, mira, yo soy como un niño que no tengo experiencia, no sé nada, no conozco muchas cosas, y yo me decía a mí mismo inexperto, inmaduro, etcétera. Y recuerdo que fue a una administración con unos hermanos, y literalmente una persona me profetiza y me dice, mira, dice el Dios que te dejes decir niño, que te dejes decir inmaduro, que yo te he hecho un varón. Pero yo no había leído las escrituras realmente hasta esa parte. Cuando yo leo Jeremías, me doy cuenta que Jeremías hace lo mismo. Cuando Dios llama a Jeremías como profeta, Jeremías claramente le dice, yo soy un mancebo, yo soy un niño, yo soy un joven, le dice prácticamente, y que por eso no podía ir a profetizar a las naciones, por eso no podía hacer las cosas, o esa es la excusa que ponía Jeremías. Cuando Dios le habla a Jeremías, le dijo, no te llames niño, y la palabra niño ahí hace referencia a esclavo, inexperto, inmaduro, siervo, y un montón de cosas, diciendo, bueno, no tomes en cuenta tu categoría social, no tomes en cuenta que tú puedas ser esclavo, no tomes en cuenta tu inexperiencia, tu inmadurez, o tu situación como niño, joven o alguna otra característica. Lo importante es esto: donde quiera que yo te mande, tú hablarás, y donde quiera que yo te diga haz esto, tú lo harás. En el sentido de que lo que importa es Dios y su palabra, y yo ya te establecí por profeta de las naciones. A lo que quiero entender es de que por cuanto yo no leí, por cuanto yo no estuve atento a la dirección de Dios, la palabra vino por otro lado, pero fue la misma Biblia que vino, pero vemos la necesidad que yo tenía en ese momento, pero la Biblia la suple. Lógicamente hay personas en las cuales yo a lo largo de mi vida he topado, que las personas a veces actúan como que me pasa este error, voy a revisar a la Biblia para corregirlo, en lugar de, como dice la Biblia, el sabio ve lejos el mal y se aparta. El sentido de que leer la Biblia para estar preparado para que venga el suceso. Entonces yo le hablé esto a una persona, le dije, mira, no tenés que buscar hacer las cosas just in time, o eso es un concepto que se utiliza en la ingeniería, en el sentido de que me pasa el error, voy a leer para ver cómo resolverlo, en lugar de prepararme antes de que venga la situación para yo evitar el problema. Entonces las personas a veces leen la Biblia solo para salir del error o para salir de la situación y luego siguen su propia vida. Todo lo que Dios quiere, basado en lo que aquí dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso Dios, cuando nos habla a un pasaje que tuvimos en nuestros inicios en el Evangelio, etcétera, y que nos quedó marcado, realmente Dios nos lo dio, no solo por el hecho de que aquí se lo doy para que pase el momento y para que se le quiten las lágrimas y para que siga avanzando. No, sino que Dios lo hace porque Él sabe todo nuestro recorrido en nuestro camino eterno en Él. A lo largo de, si yo tengo 5, 20, 30 años, Dios ya lo sabe. Y Dios sabe de que si me da una cita bíblica, si me da una enseñanza, esa enseñanza va a ser como un fundamento o algo que se va a manifestar a todo lo largo de mi vida y me va a servir en todo lo largo de mi vida. Inclusive esa cita que me dieron de a los 5 años o a los 10 años, puede ser de que se va a agarrar su cúspide, tal vez a los 70, 80 o 60 años por un suceso que va a pasar, y Dios a través de esa cita, a través de versículo, a través de esa enseñanza me estuvo preparando, informando para ese suceso en específico. Pero nosotros a veces decimos, no, este versículo es para el ratito, este versículo es solo para que yo a veces me quiten las lágrimas, me consuele y ahí quedó. Y por eso es de que después, cuando uno se olvida de las palabras, de repente vienen los problemas, las situaciones, y uno no sabe ni cómo salir. Ya al pasar de los días, me recuerdo que me dijeron una vez una cita y con eso logra salir uno. Por eso la idea habla de poder guardar la palabra a pesar de que uno no entienda algo. Tomar el ejemplo de María, que dice que María, a pesar de que no entendía lo que estaba pasando con Jesús, dice que ella guardaba esas cosas en su corazón para luego meditarlas. Por eso es importante que hay versículos que tal vez han impactado nuestra vida, no le entendemos y decimos, bueno, no le mucho le entiendo, no sé muy qué quiere decir, pero lo voy a guardar, lo voy a tener en mi corazón, y durante el camino Dios va a ir comenzar a enseñarnos, a formarnos y dar el momento específico para trasladarlo.
Por eso es importante que no veamos la Biblia como este es un libro para un teólogo, este es un libro para un pastor, este es un libro para... Y por eso no estoy muy de acuerdo cuando la Biblia habla acerca de... Pero cuando la gente habla de Biblia para el pastor, ¿va? Porque yo cuando no era pastor, cuando no estaba en ese sistema de ministerio, yo decía, pero si esto es importante, todo lo que están dejando aquí en comentarios o referencias, esto es importante no solo para pastores, sino para mí, que yo no soy ministro de nada y es para mi aprendizaje. Por eso a mí no me gustaba que las Biblias dijeran Biblia para pastor o Biblia de estudio para ministros, porque yo decía, pues esto es importante para todos. Por esa razón creo que veamos la Biblia como esto es para mí, Dios me lo ha dado, Dios me lo ha brindado, me lo ha otorgado. Él preparó desde antes de la fundación del mundo este libro para mí. Y por lo tanto Él va a brindarme las características espirituales en general para darme esta palabra y enseñarme a mí. Claramente Dios sabe que hay miles de millones de personas en este mundo, pero también sabe de que los ejemplos y cosas que vamos a pasar están escritas. Por eso debemos tomar la importancia a la Biblia a la hora de aprender, a la hora de experimentar lo que aquí está, porque es dado para nosotros, es vida eterna para nosotros. Como aquí menciona, por la paciencia. Van a haber cosas muy difíciles que vamos a vivir. Cada quien va a vivirlas a diferentes grados y diferentes maneras. Que recuerdo muy bien hace años un testimonio de una persona que fue llamada al ministerio. Dice que nomás fue llamado al ministerio. Dice que la persona quedó paralítica, no se podía ni mover, caminar ni nada. Estuvo como un año, 2 años así. De repente Dios le dijo, mira, ya es hora. De repente él sale de la silla de ruedas, comienza a caminar. Y dijo, mira, ya soportaste toda la prueba. Y de repente él explota en el ministerio. Entonces, a lo que quiero llegar es de que no todos tienen esa manifestación de prueba. No todos tienen lo que pasa a Job. Cada quien va a tener sus circunstancias. Pero la palabra de Dios es necesaria para alcanzar esa paciencia, esa formación que nosotros vamos a tener. Si no la aprendemos, la palabra, lo que va a pasar es que nos vamos a desesperar o a entrar en otros detalles que no son muy agradables. Por esta razón es importante que a través de la palabra nos lo hagamos y también a través de esa abundancia de palabras nos consolemos. Recordemos que la abundancia de palabra trae consolación. Y también nos va a traer la esperanza de la palabra. No veamos solo los errores, nuestros errores, no solo veamos que somos pecadores, inicuos o cuanta cosa sea, sino que podamos estar atentos a la esperanza a la cual nos han llamado. Y nuestra principal esperanza, como dice las Escrituras, es Jesucristo, nuestra esperanza, como lo habla el pasaje de Primera de Timoteo. Y pues vuelvo a resaltarlo, por esta razón es importante que también adoptemos la fe de saber que la Biblia es para nosotros en diferentes pasajes. Ya como ya resalté, yo en mi caso personal estoy hablando he hablado de 2 de Juan. Puede ser de que alguien tome este versículo como base, otras personas pues van a tomar otra cita donde digan claramente que es para ellos. Voy a poner un ejemplo. El libro de Efesios comienza de la siguiente manera, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos que ahí habla de los santos y fieles. Si yo estoy en esta postura, esa carta es para mí. Yo soy santo y fiel, por lo tanto Dios me envió esta carta, es para mí. Cierto, no estoy en Éfeso, pero también hay que ver cierta característica cuando habla acerca del nombre de Éfeso. A lo que quiero entender es de que Dios me lo está dando. Por ejemplo, alguien puede estar viviendo un avivamiento de manifestaciones gloriosas de parte de Dios, pero está entrando como que un desorden. Primera de Corintios habla de una iglesia con unas manifestaciones de dones y otras cuestiones, pero que no tenía un conocimiento, un dominio de las cosas. Entonces esa carta es para esa congregación, para esas manifestaciones de ella. O puede pasar también, como no en el caso, hablamos solo de just in time, en el momento preciso, sino en el sentido de que, bueno, Dios me está diciendo, lee 1 Corintios, lee 1 Corintios, lee 1 Corintios, porque Él sabe que Él también me va a dar un avivamiento, y cuando venga el avivamiento, en ese momento yo ya sepa, bueno, está pasando esto está en 1 Corintios, vamos a hacer esto. Eso está pasando en tal cosa en Corintios, bueno, vamos a hacer esto porque ya lo leí. A eso es lo que vamos con el hecho de la expectativa de prepararse para lo que ha de venir. Por eso que es la necesidad y la importancia de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué leo? Señor, ¿qué necesitas que aprenda?
porque entender que Él es maestro. Y el maestro sabe los conocimientos que se le van a aplicar a la persona. Hay personas que pues que se creen maestros y pues ellos piden el conocimiento, pero realmente la idea es, si Dios es nuestro maestro, saber de que Él tiene una forma de enseñar, tiene una manera de explicar y Él sabe qué cosas hay que leer. Inclusive cuando uno está en la universidad o inclusive en otras líneas, el maestro llega y dice, bueno, leamos tal capítulo de tal página a tal página. Mañana vamos a hablar de eso. Entonces uno ya lee, cuando ya llegan a hablarle a uno ya lleva con toda esa línea. Inclusive en las universidades presentan los libros para que en teoría uno lea y inclusive ponen el temario porque la idea es que uno lea antes que se dé el tema. Ese es el objetivo realmente cuando las universidades dan los libros o dan los temas, para que cuando ya el maestro enseñe no sea tan complicado la enseñanza. Porque las personas regularmente a veces quedan divagando en toda la línea. Pero si una persona lee antes y la persona expone, ya la formación se ordena o ya también surgen cierto tipo de preguntas y es más preciso a la hora de indagar un detalle. De igual manera la palabra. Si una persona a veces no lee nada, no aprende, no enseña como la palabra aquí lo dice, cuando va a llegar a veces inclusive la enseñanza que pueden darle al pastor para que la dé, va a estar corta, por así mencionarlo, porque no ha podido llenarse de eso. Pero una persona ya lee, ya se forma, pues Dios a través del pastor puede levantar la línea del tipo de enseñanza que se va a dar, porque hay cosas que ya se cubrieron. Solo es como mencionarlas, resaltarlas para que capte realmente la idea y se cimente y puedan avanzarse a otros aprendizajes. Esto que estoy mencionando también está en la Biblia, está en Hebreos capítulo 5, cuando cuando el escritor de Hebreos claramente dice, cuando comienza a hablar de sacerdocio y otras cosas, dice, esto no lo voy a decir, es difícil porque ustedes se han vuelto tardos para oír. Por esta razón, ya no voy a seguir hablando del tema, sino que ustedes lo que necesitan es aprender otra vez de lo básico. Por cuanto necesitan aprender lo básico, inclusive que se les olvidó, tengo que volver a enseñarles otra vez los principios básicos. Eso es lo que quiero dar con esto. Entonces, si nosotros queremos aprender más de Jesús, tenemos que agarrar la palabra, tomar a Dios como maestro, entender que cada vez que leemos la Biblia no es que estemos solos, no es que Dios esté allá arriba tomándose un café y de repente, ahí me recordé que ahí está fulanito, ahí está, que voy a ver si tal vez leyó la Biblia. Realmente el que nos incentiva, el que nos motiva, el que está atento cuando lee uno la Biblia es Jesús, es el Espíritu Santo. Él está con nosotros, por eso dice la Biblia, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin y os guiará a toda verdad. Eso quiere decir que cuando nomás nosotros leemos la Biblia, ya está el Espíritu Santo atento para ver qué nos va a decir. Voy a poner un ejemplo, uno está leyendo capítulo 4 de algún libro de la Biblia, tal vez, por ejemplo, en este caso Romanos. Entonces el Espíritu Santo dice, bueno, mi hijo está leyendo Romanos capítulo 4. Bueno, eso significa que tal vez en el versículo 15 le voy a comenzar a hablar de este tema. Entonces voy a esperar a que llegue. Si uno de repente viene y dice, bueno, ya leí mucho, ya leí mis 3 versículos, el que pierde la enseñanza es uno. El Espíritu Santo está a la expectativa de ver qué nos enseña. Porque realmente, así como un padre está a la espera de ver qué le enseña a su hijo, cómo amar a su hijo, o de inclusive un maestro o alguna otra línea, así mismo el Espíritu Santo para poder guiarnos a la verdad. Y también, pues, como dice la Escritura, el que siembra mucho va a cosechar mucho. El que siembra escasamente, escasamente segará. Entonces, entre más nos dediquemos a la lectura, al aprendizaje, inclusive a la oración, porque a la hora de orar, lo que va a hacer Dios va a poner sus palabras en nuestro corazón y en nuestra mente, aunque tal vez no lo oigamos, pero realmente, como la Biblia dice, que un día transmite sabiduría a otro día y no es oída su voz, ni son escuchadas sus palabras. Así pasa cuando oramos. Cuando nosotros oramos, su Espíritu se acerca, siembra cosas en nuestra mente y corazón, aunque tal vez no oigamos las palabras, a través de que no aparentemente sintamos nada, pero realmente es Jesús el que está depositándolas. Cuando ya leemos la Biblia es cuando miramos que hace como un clic o un match, o bueno, esto me llama la atención, me impactó, o de repente uno recibe la revelación, pero es porque ya la recibió en oración. Lo único que no se ha manifestado a través de un conocimiento, si lo queremos llamar así, escrito o gramatical o ordenado de alguna manera, pero ya estuvo plasmado mientras estuvimos orando y nos estuvieron enseñando, porque es parte del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto dice, o la nueva alianza es de que yo escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, no en tablas de piedra como lo dice con Moisés. Por eso la importancia de orar, por eso inclusive la importancia de leer,
porque leyendo, de repente Dios comienza a escribir estas palabras en nuestro corazón y en nuestra vida. Por esto que vuelvo a resaltar aquí, porque lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió, para que por la paciencia, para que podamos sobrellevar las batallas, luchas, aflicciones inclusive errores que nosotros hemos cometido, como en el caso del apóstol Pablo cuando dice, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y olvidando todo lo que queda atrás, pongo mi vista hacia adelante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo cometió errores que no eran necesariamente como que, bueno, le robé el dulce a fulanito, sino que realmente él provocó que blasfemaran el camino de Dios. Él también inclusive tal vez pudo haber provocado que mataran, porque dice que él andaba con alientos de muerte. Y un montón de cosas que no sabemos del apóstol Pablo que hizo. Él inclusive tomando la ley como motivo, como base para hacer todo lo que hizo. Inclusive, como dice la escritura, que él dio su aprobación para que apedrearan ¿cómo se llama? Esteban. Entonces vemos claramente de que él tenía muchas cosas que olvidar, que tal vez se podía avergonzar, y por eso él menciona que dice yo como un abortivo, o yo como el último de todos, por lo que él había vivido. Por lo tanto, le dice, bueno, olvidando todo lo que queda atrás. Él sabía qué significaba que el pasado lo podía perseguir o que la gente lo acusara. Entonces él dice claramente, bueno, lo olvido todo lo que queda atrás, pongo mi vista hacia adelante. Entonces uno aprende, bueno, ya cometí un error, bueno, el error que se queda atrás, pongo mi vista hacia adelante. Me critican, sí, pero eso ya quedó atrás. Pongo mi vista hacia adelante hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, adoptemos la palabra, preguntémosle al Señor, entendamos que Él es nuestro pastor, que inclusive que aunque estemos cometiendo errores, Dios no va a decir como cometió error, ya no lo va a enseñar. Realmente la idea de Dios es que aprendamos a vivir en esta vida eterna, aprendamos a vivir el reino, y por esa razón es que Él nos da la palabra de verdad. Entonces vamos a dejarlo acá y recordemos tomar esperanza. Vamos a orar para que el Señor nos abra los ojos, para que el Señor nos ayude a poder asimilar la palabra de verdad, a no verlo solo como cometí un error, como soy un pecador, soy un justo, soy un esto y lo otro, sino, bueno, esta palabra me va a servir para sobrellevar lo que estoy pasando. Esta palabra me va a servir para consolar mi corazón porque está dolido. Esta palabra me va a servir para yo tener esperanza en las cosas que han de venir, y a pesar de que todo lo que esté viviendo, tengo una esperanza en Cristo Jesús. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos forme, y que tengamos saber que esto es para mí, saber que esto es personal, saber que esto también, aunque le habla a muchos, a través de su escritura yo voy a aprender. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tu amor es verdadero, porque tu amor ha sido manifestado a través de esto que nosotros conocemos como Biblia, a través de esto que nosotros conocemos como epístolas o historia o etcétera, pero ha sido dejada para mi aprendizaje, ha sido dejada para mi relación contigo, ha sido dejada para que yo me pueda expresar y darte las gracias a ti por tu gran amor. Te lo agradecemos, amado pastor. Ayúdanos a trasladar este mensaje a las personas, sabiendo que decirles de que esta palabra escrita es para nosotros, decirles de que esta comunión es para nosotros, que es cierto, tú eres Dios, pero tú no eres un Dios de lejos, tú eres un Dios cercano, tú eres un Dios que busca la armonía, que tú eres el principal que ha venido a acercarse a nosotros. Nosotros no era necesariamente que nos quisiéramos acercar. Tú a través de tu Hijo Jesucristo diste el primer paso de acercamiento. Tú siempre has querido esa reconciliación y la has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Así que ayúdanos para poder entenderlo a través de leer las Escrituras, adoptar esta paciencia, adoptar esta consolación, adoptar esta esperanza de las Escrituras, para que podamos caminar de una mejor manera, no con errores, no con características, sino con una vida llena de esperanza y consolación, que a pesar de que seamos seres con un gran conjunto de errores de aquí tal vez hasta el fin, pero sabemos de que tú nos irás puliendo, formando, guiando, y tenemos una esperanza de ser libres en Cristo Jesús, y es la esperanza que esperamos, así como el apóstol Pablo que dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La esperanza está en la venida del Hijo de Dios, que es Jesucristo, cuando este cuerpo será quitado y dado un nuevo cuerpo de gloria. Así que te damos las gracias, amado pastor, amado Señor y Salvador. Gracias te damos, amigo nuestro, por estar con nosotros y por tenerte cercano. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos, Padre. Amén.